En Mundo Agro hablamos con la analista Mónica Ortolán y siempre es un placer consultarla para ver cómo está la cuestión de los mercados y derechos de exportación, porque ya estamos escuchando de manera muy reiterada productores y entidades que están pidiendo la eliminación o al menos la rebaja de estas retenciones. Mónica, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Julio, un gusto como siempre estar con vos. Sí, la verdad que, bueno, muy preocupados en el sector eh, por cotizaciones, precios de la soja que, bueno, que a cosecha, luego de haber tocado $310 de máximo, hoy los vemos a futuro a cosecha a $275. Ujú. Eh, Temas que si vos seguís a muchos analistas, y bueno, yo que por esto estoy más en la gestión, son temas que no estaban sobre la mesa. El tema es que al productor a veces le cuesta ir tomando decisiones. Entonces, lo que yo los invito a los productores es que, bueno, yo veo que todos están siempre muy expectantes, qué pasa con los mercados, pero se quedan como espectadores. Y lo que yo los invito a que empiecen a tomar más decisiones sobre su gestión y empiecen a atar los márgenes. Ya sabemos que en campo arrendado, un análisis reciente que salió referente precisamente a derechos de exportación y los márgenes del productor, cómo le impacta de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que los invito a que lo lean en su página y se ve claramente cómo en campo alquilado un productor ya refleja pérdidas. Mónica, Entonces, estamos viendo un pedido cada vez más reiterado por parte de entidades y asociaciones. La pregunta es, con el déficit cero que está logrando el gobierno nacional, ¿es viable o es posible que pueda eliminar las retenciones para los productores, como lo están reclamando, o bien al menos reducir el porcentaje que se está cobrando para los principales commodities? mira, por supuesto que es posible, porque también quedó demostrado que cuando se eliminaron los derechos de exportación, cómo aumentaron para maíz y para trigo, cómo se incrementó la venta de fertilizantes, cómo se incrementó el paquete tecnológico, cómo se incrementaron las hectáreas, cómo se incrementaron los fletes. Yo tuiteé algo el otro día que eh, no tendría costos fiscales, como que el gobierno tendría que invertir como hace el campo, que invierte hoy para cosechar mañana. Entonces quizás hoy podría estar renunciando a no cobrar derechos de exportación, pero va a recaudar más por IVA, por ganancias. Hay una infografía muy linda que hizo en aquella época FADA, reflejando muy bien estos aspectos de cómo se había incrementado la actividad económica en el interior productivo cuando, bueno, el Estado le saca la pata a la cabeza al productor y lo deja producir. Lo que sí te quiero decir, Julio, Sí. siento expresarte y también para los productores, que no va, así eliminen los derechos de exportación, no va a ser suficiente. Ujú. ¿Por qué no va a ser suficiente? Yo ahora casualmente estoy redactando una columna, un poco me lo disparó otra columna de Carlos Echepare, de cómo habían desaparecido 95.000 productores en la década del 90, cuando prácticamente no había derechos de exportación, los derechos de exportación de la soja estaban al 3,5%, y lo que también tenemos que ver es que hoy tenemos un contexto de precios totalmente distintos. El dólar bajo también, ¿no? Está bien, porque o sea, ya digamos, la cotización de los granos no solamente bajaron en Argentina, también bajaron en el mundo. Entonces, hoy tenemos una soja que prácticamente la soja base, que digamos el promedio de la década del 90 en Estados Unidos estaba a $470, hoy la tenemos el FOB a 413, que es el mínimo nivel de la época de Kirchner. Entonces, hoy hay que trabajar mucho, también con más horas en el escritorio, eh, siendo más eficiente en cómo podemos sobrevivir en este contexto. Y hoy estamos, vos sabés bien que también lo que los escuchás a los productores, no solamente el tema son los precios, es que se le han disparado los costos. También. Entonces, los costos en dólares también le aumentaron mucho al productor agropecuario
Y la cadena también se empezó a resentir, Julio. O sea, ya empezamos, la semana pasada empezó el ruido de Surcos que no está pudiendo cumplir un pagaré en dólares. Ahora Granja Tres Arroyos en la cadena, que la máxima procesadora de pollos, que también está pidiendo está haciendo un pedido de, digamos, de emergencia, reducir personal y todo. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos un dólar, que esto te remonta al déjà vu de la época de la convertibilidad, que Sí. está retrasado. Eh, Pensá que nuestros competidores comerciales, Brasil, especialmente ha devaluado también su moneda, China ha devaluado su moneda, entonces nosotros estamos quedando caros en dólares. El dólar al estar retrasado, quienes exportan, esas liquidaciones no les son, digamos, suficientes porque el dólar al convertirlo no alcanza y ahora se empieza a resentir un poco la cadena. Entonces, cuidado que tenemos que ver, tenemos que ser mucho más prolijos y no seguir repitiendo las recetas del pasado, sino tomar, digamos, el timón y poner más lupa en la gestión. Bueno, a ver, ¿cuánto de todo este porcentaje de, digamos, de mi volumen que, digamos, ya tengo cosechado y lo que pienso cosechar? ¿Cuánto tengo cubierto de precio? Porque yo lo que veo generalmente, si vos mirás la macro, hay, no sé, un poco más de 300.000 toneladas de soja y de maíz con precio cubierto. Y además, con todo, todavía quedan sin precio y sin comercializar también mucha soja y maíz de la campaña 23-24. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestros márgenes si nosotros no tomamos decisiones de precio? Y tener en cuenta que aún puede seguir bajando más Ujú. la soja, especialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sobra soja en el mundo, porque China con su recesión no está siendo la aspiradora que era, porque ya los condimentos que por ahí ponía la guerra Rusia-Ucrania en el trigo ya no están y no son como una levadura en los precios. Y además hubo una relación esto consumo en soja que hoy está entre una de las más altas de la historia alrededor del 33%. Cuando eso sucedió, y si vos mirás digamos, el faz teórico de molienda a futuro, bueno, a ver, ¿cuánto te podría pagar la molienda a futuro por tu soja mayo? 267 y hoy la tenés a 276. O Sí. sea, es un precio que quizás te da pérdida, pero puede ser peor si sigue bajando. Claro. Ahora, para esto siempre puede cubrir sus precios. Hay herramientas en los mercados del futuro que también puede estar utilizando sin comprometer físico. Entonces también hoy hay que capacitarse, consultar y ver qué herramientas puede tener el productor para proteger sus márgenes y poder llegar, sobrevivir para, digamos, las próximas campañas que sí, esto sí también hay que decírselo al productor, quizás hoy no estamos en el mejor de los contextos, y también con un Trump que no se sabe qué va a decidir y cómo va a impactar, pero mirándolo más a mediano plazo, también tenemos que empezar a ver a maíz y a soja como fuentes de energía. Hoy la inteligencia artificial va a requerir de muchísima más energía. Ya Estados Ujú. Unidos está pensando en triplicar su matriz energética al 2050. Entonces, se va a necesitar de mucha más soja y de más maíz para la matriz energética y se abre un panorama para los commodities. Ahora, tenemos que ver cómo sobrellevamos de la mejor manera posible este contexto que nos pide otras estrategias. Quizás si es que vas a tener pérdidas, ver cómo la podés financiar también con otras estrategias de financiamiento a más mediano plazo y no hacer como venías haciendo de endeudarte a cosecha en pesos con tasas que hoy los bancos te están queriendo cobrar en pesos 45-50% y con tasas que cuando vos ves cómo capitalizan los granos, 20-25. Entonces, bajo ningún Claro. punto de vista podés estar hoy tomando las mismas decisiones que venías tomando o cómo venías gestionando las otras campañas.
Bien, entonces la recomendación a los productores es no solamente ser eficientes en la campaña de soja que están sembrando en esto o que comienzan a sembrar la soja ya tardía en estos tiempos, sino ser muy eficiente en el escritorio. Muy eficiente en el escritorio y también quiero resaltar que sí, por supuesto, tienen que involucrarse más también en la defensa, digamos, en la defensa que, bueno, los derechos de exportación tienen que ir disminuyendo, tienen que ser eliminados. Creo que, bueno, acá la mesa de enlace, las entidades tienen que adoptar una posición, creo, mucho más férrea porque esto ya lo vimos, entonces cuidado, cuidado porque estamos en un contexto distinto que por ahí el retraso del dólar está generando algunas cuestiones que no va a ser suficiente por ahí solamente con la quita de los derechos de exportación, pero hay que luchar y unir voces, que es lo que permitió después recordar el 2008 con la 125, que creo que querían Sí. llevar, bueno, se frenó y esa sangría, no tenemos que olvidar que desde el 70 a la fecha, desde el año 70, en los albores de que yo nací, que había 545.000 productores, hoy tenemos 249.000. Desaparecieron 300.000 productores en estos Ujú. 50 años y tenemos menos productores que en la época que vinieron nuestros bisabuelos, Mira que había vos. 310.000. O sea que tenemos el 20% no pudimos sobrevivir al legado de nuestros bisabuelos. Yo que llevo en la sangre Claro. todo lo que hago, bueno, ayudar a los productores, acompañarlos y también a la cadena a que, bueno, puedan hacer sostenibles sus negocios porque es una manera de continuar el legado de todos nuestros bisabuelos que dejaron tierras tan bellas allá lejos. Mónica Ortolani, como siempre, muy amable, muy gentil con Mundo Agro. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, Julio. Saludos para todos.